se analizarán los motivos del direccionamiento. Los motivos del direccionamiento y los motivos del beneficio burdo e inadmisible a las empresas de Lázaro Báez. Para ello, haremos mención de algunas circunstancias sumamente relevantes que a lo largo de este juicio se ha intentado invisibilizar, tanto por la principal imputada, esto es Cristina Fernández, como por sus defensores a lo largo de este juicio. Pero, señores jueces, está todo documentado. Está todo documentado y surge claramente. Acá vamos a ver las operaciones comerciales realizadas entre los entonces jefes de Estado y Lázaro Báez, en paralelo a las licitaciones que se iban adjudicando a Lázaro Báez. Esto, de lo que nunca hizo mención Cristina Fernández, deja al descubierto las verdaderas razones del beneficio económico ilegal a favor de Lázaro Báez. A lo largo de este alegato nos hemos referido en diversas oportunidades a ciertos principios que rigen las contrataciones públicas realizadas por el Estado. Hicimos mención a los principios de transparencia, igualdad, concurrencia, competencia, que fueron destrozados por los propios imputados. Y aunque sea redundante, destaco una vez más su relevancia, porque tales principios no constituyen categorías formales, sino ante bien categorías materiales, en la medida que están enderezadas a asegurar no solo el uso eficiente de los fondos del erario, sino también la imparcialidad en toda la actuación de la administración y la consiguiente confianza de la ciudadanía en esa actuación imparcial. Además, como fin último, la satisfacción o obtención de los objetivos del bien común que subyacen en la contratación. Y la vigencia de tales principios se pone en jaque, en primer lugar, y como se ha fundamentado, cuando el procedimiento licitatorio se falsea y el particular contratista, en franca transgresión del principio de igualdad, es favorecido por medio de licitaciones aparentes y absolutamente amañadas y direccionadas. Y me quiero referir ahora a una noción que se encuentra estrechamente vinculada con el principio de igualdad y su contracara, el direccionamiento, referida justamente a la existencia de conflictos de interés en la contratación pública. En la doctrina internacional, la noción de conflicto internacional está directamente relacionada con el principio de igualdad de las contrataciones, en la medida en que se refiere a situaciones susceptibles de quebrantar la objetividad que debe primar en el poder adjudicador, en razón de su vinculación con los operadores económicos que intervienen en el proceso. Dicho con otras palabras, el conflicto de interés en la contratación pública supone la vulneración de uno de sus principios básicos, en especial el de igualdad, ya que implica el riesgo de que el poder adjudicador público dé preferencia a un licitador por consideraciones ajenas al contrato. Si bien más adelante vamos a profundizar sobre esta noción, nos interesa destacar cómo el mundo entero se encuentra alerta a esta circunstancia. Voy a mencionar simplemente la Directiva 2014-24 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo. El conflicto de interés atañe a cualquier situación en que los miembros del personal del poder adjudicador que participen en el desarrollo del procedimiento de contratación o puedan influir en el resultado de dicho procedimiento tengan directa o indirectamente un interés financiero, económico, particular, personal, que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contratación. Es decir, desde esta perspectiva, si el portador de un cargo público con capacidad para influir en un procedimiento licitatorio antepone un beneficio personal o privado al interés general, que es el interés público, que por supuesto debe primar en una contratación. Y existe conflicto de interés, porque lo que se compromete es el respeto del principio de igualdad y la concurrencia. Un conflicto de interés puede, en consecuencia, ser antecedentes
de licitaciones direccionadas, de actos de corrupción, porque obviamente genera una situación certera, clara y razonable de falta de objetividad. Lo producido a lo largo de las diferentes audiencias de juicio, en especial el análisis meticuloso de cada uno de los procesos licitatorios, expusieron abiertamente una innumerable cantidad de pruebas que permitieron demostrar, sin lugar a dudas, que los 51 procedimientos licitatorios que hemos estudiado pormenorizadamente estuvieron francamente direccionados. Y que no fueron verdaderas licitaciones, sino fue una apariencia para extraer fondos públicos. Pero ahora queremos introducirnos en otro aspecto de ese direccionamiento y dar la razón por la cual un empleado bancario en tan solo 3 años se convirtió en el contratista más importante de Santa Cruz. Esto, que escapa a todas lógicas, tiene una lógica. Tiene una lógica. A pesar de que la respuesta, como sabemos, es obvia, Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Lázaro Báez era Cristina Fernández. Pero a continuación vamos a probar con el grado de certeza que se requiere en esta etapa los motivos por los cuales se realizaron licitaciones aparentes y absolutamente direccionadas. Y esto, señores jueces, se vincula con la relación personal y comercial entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández y Lázaro Báez. Para que se entienda bien, Lázaro Báez en Santa Cruz, para los oferentes y los funcionarios que intervenían en los procesos licitatorios, era Néstor Kirchner y era Cristina Fernández. Quiero recordar ciertos datos fácticos que servirán como antecedentes para arribar a la conclusión del inadmisible conflicto de interés que hubo por parte de los máximos responsables políticos del país. Antes de que Néstor Kirchner comenzara su presidencia y de que Lázaro Báez tuviera la ocurrencia de dedicarse al rubro de la construcción vial en Santa Cruz, ambos se encontraban ligados por una estrecha relación de amistad. Ya lo vimos. Relación que fue reconocida incluso por la doctora Fernández en su indagatoria prestada en esta audiencia y que, según lo declarado por la testigo Zubik, se remontaba al momento en que Báez se desempeñaba en el Banco Santa Cruz. En especial, apenas unos días antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia, se creó el Ministerio de Planificación Federal, cartera creada expresamente a los fines de reflejar con mayor precisión las metas de la nueva gestión, a la que se le asignó competencia para la proyección, el control y la financiación de las obras públicas viales. A este ministerio se le asignó no solo la Secretaría de Obras Públicas, sino también la Subsecretaría de Coordinación y, como ente autárquico, la DNB, es decir, la Dirección Nacional de Vialidad. También, como he destacado, la creación de este ministerio, así como el nombramiento y el mantenimiento de los funcionarios a lo largo de toda la maniobra para intervenir en materia de obra pública vial, dependieron de los expresidentes. Me refiero con ello al nombramiento de Vido, López, Periotti, Fatala, quienes fueron cada uno, con su propia competencia, los encargados de ejecutar las directivas impartidas por los expresidentes. Sobre la base de esta estructura, también fue competencia y decisión de los expresidentes la inversión prioritaria de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz. También fue competencia de los expresidentes la provisión de múltiples mecanismos de financiación para tales obras. Su inclusión, incluso en las sucesivas leyes de presupuesto, esto ya lo vimos en la audiencia anterior y en esta. También proporcionaron fondos mediante el dictado DNU y mediante la inclusión de la DNB como beneficiaria del fideicomiso creado por el decreto 976/01. Mediante el decreto 54/09, cuando se era de público conocimiento la denuncia realizada en aquel momento por la diputada Carrió y otros legisladores, en particular, la expresidenta Fernández facultó a la DNB a Periotti para que directamente hiciera un uso discrecional de los fondos del fideicomiso para las obras viales
que estimara pertinentes. De acuerdo a lo que surge del requerimiento en relación a juicio, que forma parte integrante de esta acusación, Lázaro Báez fue beneficiado con 64 millones de pesos provenientes de este fideicomiso. Mediante la ley 26.124, que otorgó al jefe de gabinete la facultad de reasignar partidas presupuestarias, proyecto que el expresidente Néstor Kirchner remitió al Congreso y tal como surge de las correspondientes versiones taquigráficas, defendió enfáticamente como miembro informante. Ese proyecto fue luego votado por su mujer en su carácter de senadora, quien luego ostentaría la presidencia de la Nación. Así, mediante este dominio institucional y un mecanismo aceitado, Lázaro Báez fue beneficiado con sumas millonarias de dinero del Tesoro Nacional. El cuadro descrito permite vislumbrar que, a pesar de que los expresidentes no tenían formalmente competencia en las adjudicaciones propiamente dichas, sí tuvieron competencia e influencia formal en el armado de la estructura funcional y financiera necesaria para que esto sucediera. ¿Y por qué digo esto? Porque la existencia de ese conflicto de interés cobra especial relevancia. Si el empresario beneficiado no solo es amigo personal de los expresidentes, sino que paralelamente a las contrataciones efectuadas en la esfera pública, realizaban entre sí numerosos negocios, contratos privados de compra-venta, cesiones de derecho de administración y alquiler, con Lázaro Báez y con las empresas de su grupo empresarial. Sí, señores jueces, esto está probado en este expediente. Además, simulaban competencia en los procesos licitatorios que se llevaban adelante en Santa Cruz, lugar de donde eran oriundos los entonces presidentes. Estas operaciones, como será detallado en lo que sigue, no solo presentan las características de haber reportado ganancias fastuosas en favor de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Y en algunos casos, hasta ganancias magras respecto a Lázaro Báez con estos negocios. Sino que, además, se desarrollaban mientras se ejecutaban y se pagaban los contratos adjudicados a Lázaro Báez, y mientras se iban adjudicando muchos otros. En especial, porque muchos de los contratos privados que ahora vamos a analizar fueron realizados directamente con las empresas constructoras involucradas en la maniobra. Y otros directamente con Lázaro Báez a título personal. Y de esto puede inferirse fácilmente que las exorbitantes sumas de dinero público que mensualmente Báez cobraba por licitaciones adjudicadas de manera ilícita eran, en parte, volcadas para solventar sus prestaciones en tales contrataciones privadas. Todo buen inversor tiene naturalmente un interés en cobrar y sacar la máxima rentabilidad de sus negocios patrimoniales. Pero se presenta un claro conflicto de interés si ese dinero proviene de las arcas del Estado, cuyos destinos son manejados por los máximos responsables políticos, los expresidentes, en carácter responsables políticos de la Administración General del país. Artículo 99, inciso primero de la Constitución Nacional. A continuación, voy a detallar los diferentes negocios que vincularon a Lázaro Báez, sus empresas, con los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Y todos podrán apreciar el porqué del beneficio a esta persona. Nos resulta sorprendente el distanciamiento que Fernández intenta aparentar respecto de su coimputado Lázaro Báez, sin detenerse a explicar mínimamente la cantidad de operaciones comerciales que ha mantenido con el máximo beneficiario de obra pública del país durante su mandato. Muy a diferencia de ello, se encuentran acreditados que, de manera sostenida en el tiempo, se efectuaron entre ellos operaciones millonarias.
compraventas inmobiliarias, cesiones y permutas de inmuebles, y se han constituido fideicomisos. También suscribieron numerosos contratos de locación e incluso contratos de gerenciamiento hotelero. Todo esto, como vamos a consignar, se desarrolló mientras la defraudación objeto de este juicio se encontraba en marcha. Es decir, mientras el señor Lázaro Báez, a través de sus empresas constructoras, recibía sumas millonarias del Estado en concepto de pagos de anticipos financieros, movilizaciones de obra, certificados de obra. Se convertía así en el principal adquirente de las propiedades del matrimonio presidencial y sin interrupción en el administrador de sus hoteles. Todavía más, en inquilino de otras propiedades. El señor Báez se convirtió así no solo en un contratista privilegiado del Estado, sino en el contratista privilegiado de los jefes de Estado. Por eso es necesario, a continuación, hacer un repaso de los actos jurídicos perfeccionados y acreditados entre el matrimonio presidencial y Lázaro Báez que hemos podido reconstruir. Voy a hacer mención, en primer lugar, a la construcción de departamentos por parte de Austral a favor de la familia Kirchner. Sí, escucharon bien. Departamentos por parte de Austral a favor de la familia Kirchner. La operación se instrumentalizó con la constitución de un fideicomiso destinado a la construcción de un edificio de 10 unidades funcionales y se celebró el 10 de junio del año 2005 por instrumento privado, con certificación de firmas del escribano Albornoz, acá los podemos ver, en el que Néstor y Cristina fueron representados por su hijo Máximo. Miren, para ese momento, el 10 de junio del año 2005, solo 3 de las licitaciones investigadas habían sido adjudicadas. La número 4.268, la 12.328 y la 4.596. Pero ese año, es decir, a partir del 10 de junio del año 2005, se habían adjudicado 6 más. Licitación 1832, licitación 3163, licitación 732, 11.779, 3.160 y 9.663. Durante el 2006, 7 nuevas adjudicaciones. La 8.460, la 13.154, la 11.707, la 13.191, la 16.751, la 7.746 y la 2.253. Y para el 2 de mayo del año 2007, como veremos, cuando Báez terminó la construcción, 16 nuevas adjudicaciones. La 6.748, la 1.615, la 9.067, la 10.477, la 6.742, la 12.309, la 10.474, la 5.164, la 7.078, la 8.605, la 8.604, la 1.616, la 10.476, la 12.993, la 1.614 y la 12.310. Es decir, y aunque parezca esto increíble, durante ese corto periodo de tiempo se le otorgaron a Lázaro Báez 32 obras viales. 32 obras viales, por una suma mayor a los 3.000 millones de pesos, que en dólares representa algo así de 1.160 millones de dólares, si tomamos en cuenta los precios para los respectivos contratos. Esto permite entender la motivación de los expresidentes. Pero es interesante ver cómo
cómo se financió este fideicomiso. Néstor Kirchner era el fiduciante y por lo tanto se obligó a entregar en dominio fiduciario el inmueble de su propiedad identificado como parcela 2B de la manzana 224, sección A, circunscripción 2, de 381 metros cuadrados en Río Gallegos. Por su parte, Austral Construcciones se constituyó en inversor fideicomitente y se obligó a aportar casi 710.000 pesos para solventar la construcción de la obra, incluyendo los materiales y la mano de obra, y a absorber en todos los casos las diferencias que surgieron por mayores costos o por cualquier otro concepto. Es decir, para que se entienda bien, Lázaro Báez, que por medio de Austral y de sus sociedades controladas recibía dinero del Estado en concepto de pagos y certificaciones, iba a aportar parte de su capital para construir las unidades funcionales para los expresidentes. Queremos mostrar la documentación. Acá está la documentación. El beneficio del negocio se iba a repartir en partes iguales, de manera que Néstor Kirchner recibiría 5 unidades funcionales y Austral las restantes 5. Finalizada la obra, como les dije, el 2 de marzo del año 2007, se transfirió el dominio por extinción del fideicomiso a favor de Néstor Kirchner, representado en esa oportunidad por su hijo Máximo. Y Austral era representado en esa oportunidad por Buti. Sin embargo, el mismo día, Austral le vendió a Néstor Kirchner las 5 unidades funcionales que le correspondían. Y como contrapartida, Kirchner únicamente pagó la suma de 352.000 pesos. Y digo únicamente porque, como se consignó, Austral había invertido en la construcción al menos 710.000 pesos, lo que permite concluir que Austral no solo no ganó nada con la construcción, porque no se quedó con ninguna unidad funcional, sino que ni siquiera cubrió los costos invertidos. En definitiva, le reportó pérdidas. Si a 710.000 pesos le restamos 352.000 pesos, queda menos 358.000 pesos. ¿Cómo solventaba Austral estos costos? Como dijimos, Lázaro Báez recibía como contrapartida y como contratista privilegiado en Santa Cruz la adjudicación de numerosas obras públicas viales en esa provincia y cobraba mensualmente sumas millonarias por parte del Estado. ¿Qué le hacía perder un poquito de plata? Por eso no le interesaba perder dinero. Y por la misma razón, a los expresidentes les interesaba realizar negocios privados, ocultados para toda la sociedad, con Lázaro Báez. En definitiva, por 352.000 pesos, Báez le hizo un edificio con 10 departamentos. Primera operación, hay más. Porque este no fue el único negocio que realizaron. En el año 2007, se perfeccionaron otros negocios jurídicos entre los imputados en la causa. El 28 de febrero del 2007, Fernando Buti, nuevamente en representación de Austral, y Máximo Kirchner, en representación de sus padres, celebraron ante el escribano Albornoz un contrato de permuta a través del cual, escuchen bien,
por favor, Austral le entregó a Cristina Fernández el inmueble identificado como Quinta 10.A, ubicado en el Calafate. Y la por entonces senadora, futura presidenta, se comprometió a entregarle el 50% indiviso del inmueble identificado como fracción, acá lo podemos ver, CCC XXX 111, partida municipal C11 F000422, también ubicado en el Calafate. Esta propiedad se correspondía con una tierra fiscal que había sido otorgada a Cristina Fernández mientras ella se desempeñaba como senadora. Y su marido ejercía la presidencia de la Nación. Acá vemos el decreto número 481 del 21 de octubre del año 2006. Y me interesa destacar que mientras Néstor Kirchner era presidente de la Nación y Cristina Fernández, senadora, eran beneficiados también por el municipio con fabulosos terrenos fiscales que luego le reportarían beneficios también económicos. Y debemos señalar también que el inmueble que Austral ofrecía en la permuta, también ubicado en el Calafate, llamativamente, también en su origen correspondía a una tierra fiscal. Y esto se puede ver en el informe de dominio que corresponde a su título original, que había sido inscripta, en ese caso, por una persona llamada Alfredo Julián Borqués, el 28 de abril del año 2006, por un valor declarado, escuchen bien, 38.953 pesos con 64 centavos. 38.953 pesos con 64 centavos. El mismo día, exactamente el mismo día, fue vendida a Austral por un valor de 120.000 pesos. El triple. Es decir, que en realidad Báez adquirió una tierra sin haber sido adjudicatario. Al margen de esto, una vez obtenida la titularidad del inmueble, esto es el 7 de diciembre del año 2007, el 11 de julio del año 2008, Cristina Fernández, ya siendo presidenta de la Nación y representada por su hijo Máximo, dio cumplimiento al contrato y le transfirió a Austral, representada por Martín Báez, la titularidad del 50% del dominio que adquirió. Nuevamente, esta operación fue llevada a cabo ante el escribano Albornoz. Nos interesa destacar también que en las sendas escrituras en las que se instrumentalizaron el contrato de permuta y la transmisión del 50% indiviso del lote de Cristina Fernández, se consignó al solo efecto impositivo que pudiera corresponder, se fija como monto de la operación la suma de 150.000 pesos, valor que respectivamente se considera que importa el precio de los bienes transmitidos. Ahora bien, en el informe de dominio correspondiente a la inscripción del bien por parte de Fernández, se dejó constancia de que el precio de la adquisición había sido de 104.449 pesos con 30 centavos. De manera que la mitad indivisa de ese terreno debió haber alcanzado la suma de 52.224 pesos con 65 centavos. Recordemos que si bien la fecha de la adjudicación en venta era del 21 de octubre del año 2006 y la fecha del contrato de permuta un poco después, esto es el 28 de febrero del año 2007,
Nos es dable imaginar, mejor dicho, no parece posible imaginar una variación tan alta de los precios de mercado que justifique que el valor se hubiera casi triplicado a 150.000 pesos. Para ese momento, señores jueces, para ese momento, se habían adjudicado al Grupo Báez 18 licitaciones. No fue la única operación que realizaron. Hay una cesión de derechos de Cristina Fernández a favor de Austral Construcciones. Fue realizada el 14 de septiembre del año 2006 por Cristina Fernández, representada por su hijo Máximo, en favor de Austral, nuevamente representado por Guti. Fernández le cedió a Austral los derechos respecto del lote identificado como Lote 2, Manzana 801, partida municipal A8, 8010-020. También esta era una tierra fiscal. Y le cede a Austral a un valor de 1.644.570 pesos como contraprestación por la realización de una obra en el Hotel Los Sauces. Quiero consignar que Fernández cedía un terreno fiscal adjudicado en 2005, sobre el cual todavía estaba pendiente la escrituración. Y resulta llamativo que la venta se hubiera perfeccionado por el valor que hemos indicado, considerando que tiempo después, cuando Fernández escrituraría la propiedad, esto es el 22 de noviembre del año 2007, se consignó, como habíamos adelantado, un valor de 36.010 pesos con 32 centavos. Siguiendo con el relato, recordemos que la contraprestación de Báez se correspondía con la realización de construcciones en Los Sauces. Sin embargo, tal trabajo fue subcontratado, al menos parcialmente, por Austral al arquitecto Gripo. Gripo era accionista de Coma S.A., que luego sería adquirida por el matrimonio presidencial que había encargado esos trabajos. El valor de esa subcontratación para realizar los trabajos habría ascendido a la suma de 959.850 pesos. Para que se entienda bien, si el lote valía 36.010 pesos con 32 centavos, pero se cedió a Austral por una contraprestación de trabajo por un valor de 1.644.570, esto quiere decir que Austral volvió a realizar un negocio antieconómico, en la medida que básicamente su inversión equivalía casi a 45 propiedades de aquel valor. El 22 de febrero del año 2007 se perfeccionó la cesión mediante escritura, aunque la escrituración del bien a favor de Fernández, recordemos que se trataba de una tierra fiscal recientemente adjudicada, se realizaría unos meses después, el 22 de noviembre del año 2007. Quiero señalar que en la escrituración intervino el intendente de El Calafate, Méndez, y el secretario de Planeamiento, Fernando Collareda. Collareda también había intervenido en la escrituración de la tierra fiscal de Fernández que mencionamos anteriormente. El directorio de Austral aprobó la dación en pago el 3 de abril del año 2008. En el momento de la operación se encontraban adjudicadas 18 licitaciones.
pero no es todo. A través de dos empresas de su grupo económico, Austral y Epelco, Lázaro Báez le suministró a los expresidentes entre los años 2008 y 2009 más de 7 millones de pesos. Concretamente 7.123.300 pesos. Mediante la compra de 10 propiedades que conformaban los bienes de la sociedad conyugal. Vamos a detenernos en un primer momento a un primer bloque de ventas. Me refiero a la venta de Néstor Kirchner, Austral, del lote 1, manzana 382 de Río Gallegos. A la venta de Cristina Fernández de Kirchner, Austral, del lote 30, manzana 381 de Río Gallegos. A la venta de Néstor Kirchner, Austral, del lote 29, manzana 381 de Río Gallegos. A la venta de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, a favor de Austral, de la unidad funcional 41, parcela 4A, manzana 157, sección B, circunscripción I de la ciudad de Río Gallegos. Tal como se desprende del libro de actas del directorio de la empresa Austral, el 5 de febrero del año 2008, tan solo unos días antes de que Néstor Kirchner adquiriera el hotel Las Dunas, recordemos que lo adquirió el 12 de febrero por un valor de $700.000, la constructora de Lázaro Báez aprobó la compra de 3 propiedades a los expresidentes, como vamos a observar. 2 pertenecientes a Néstor Kirchner. Cada una de estas ventas por la suma de 317.000 pesos. Una de Cristina Fernández, quien para ese momento ya había asumido su primer mandato, y también por la suma de 317.000 pesos. Luego firmarían las correspondientes escrituras, pero la compra la hicieron ese 5 de febrero, de acuerdo al libro de actas del directorio. Respecto de la cuarta propiedad, según se desprende de la documentación de la causa Otesur, el 6 de febrero del año 2008 se firmó el correspondiente boleto de compra-venta. La cuarta a nombre de los dos por la suma de 380.400 pesos. Es decir, Báez les entregó a los expresidentes más de 1 millón de pesos en solo 2 días. El monto exacto es 1.331.400 pesos. En solo 2 días. Entre las particularidades de cada una de estas operaciones corresponde señalar brevemente. La primera propiedad, la escritura, se perfeccionó el 19 de junio del año 2008 en la escribanía de Albornoz. Se presentó Máximo Kirchner en representación de Néstor Kirchner y el mismísimo Lázaro Báez por Austral. 19 de junio del año 2008. Máximo Kirchner, además, firmó como apoderado de Cristina Fernández, quien debía prestar su asentimiento conyugal requerido por el artículo 1277 del Código Civil. De manera que Fernández mal puede desconocer esta operación, pues autorizó a que su marido vendiera un bien ganancial a la empresa del mayor adjudicatario de obras públicas viales en Santa Cruz durante los 3 mandatos presidenciales que ella y su marido ejercieron sucesivamente. La segunda propiedad, al igual que en el caso anterior, 19 de junio del año 2008, Máximo Kirchner y Lázaro Báez fueron los encargados de llevar adelante el negocio jurídico con la intervención del escribano
Albornoz. En esta oportunidad, Máximo Kirchner perfeccionó la venta en representación de su madre, Cristina Fernández, y prestó el asentimiento conyugal en representación de su padre. Todo esto está documentado. Todo, absolutamente todo. Y acá lo estamos exhibiendo. La tercera propiedad fue nuevamente Máximo Kirchner, quien el mismo 19 de junio del año 2008 suscribió la escritura en representación de su padre, Néstor Kirchner y Lázaro Báez por Austral, ante el escribano Albornoz. También fue Máximo quien, en virtud del mismo poder, prestó el asentimiento conyugal de Cristina Fernández. La cuarta propiedad, en este supuesto, la escritura se instrumentalizó recién el 10 de junio del año 2009, también ante el escribano Albornoz, participó Máximo Kirchner en representación de sus padres y Martín Báez de la empresa de su padre. Si hasta acá esto es grosero, hay muchísimo más. Hay más operaciones. Venta de Néstor Kirchner a favor de Austral, del lote N, Manzana 419 Río Gallegos. Venta de Néstor Kirchner a favor de Austral, la unidad funcional número 5 del lote 1A, Manzana 78 Río Gallegos. Venta